Bienvenidos a este su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Saludos, soy la doctora Marcia Castillo. Bienvenido a esta segunda entrega de Parkinson Talk. Este día vamos a estar tratando un tema súper interesante. Estaremos hablando del binomio Parkinson y cognición. En particular, porque esta entidad, lo que es la cognición, rara vez le ponemos la atención que merece. Esta es una de las caras ocultas. Y es parte de lo que conocemos como los trastornos no motores del Parkinson. De hecho, en un momento estaremos tocando con la persona que nos acompaña, un invitado de lujo, el licenciado Alejandro Mariñez, uno de los espectros clínicos más importantes, lo que es el deterioro cognitivo leve, que suele estar en la fase inaugural de la enfermedad. En la primera entrega estuvimos hablando de las partes, de las generalidades de la enfermedad, claro, porque el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer. Por ende, estadísticamente es de mucho peso. Decimos que una de cada 100 personas por encima de 65 años tienen Alzheimer. Y es una estadística que cada vez va más creciendo. Y es por eso que nosotros lo que hacemos neurología, geriatría, psiquiatría, en un plan de transdisciplinar, le prestamos más atención, le prestamos más importancia, porque sabemos que una atención oportuna, eficaz e idónea puede mejorar no solamente la calidad de vida del paciente, sino también la del cuidador. Cuando diagnosticamos a un paciente con Parkinson, no solamente se lo estamos diagnosticando al paciente, también se lo estamos diagnosticando al familiar. Y en el caso particular de los trastornos neurocognitivos, es un segundo duelo. Les explico por qué. Diagnosticar a un paciente con Parkinson primero suele asumirse como algo catastrófico, aunque en otroras el panorama era ominoso. Ya sabemos que la sobrevida es más larga. Anteriormente sabíamos que los pacientes solían tener una sobrevida de 10, 12 años, pero ya con las terapias avanzadas, las neurocirugías funcionales, los nuevos fármacos que han venido al rescate, el paciente puede tener una vida más larga. Entonces, esto nos enrostra con una calidad de vida tal vez mucho mejor. Y es bueno esta parte que es la parte no motora, que le pongamos la atención debida. Entonces, vamos este día a tratar esto, el binomio cognición y Parkinson, empezando tal vez por algunos conceptos neurobiológicos, la definición de lo que son los trastornos neurocognitivos en sus diferentes espectros. Primero el deterioro cognitivo leve y luego lo que es ya la demencia asociada al Parkinson. Pero sería importante, luego que presentemos a la persona que nos acompaña, hablar un poco también de la neuropsicología, una ciencia relativamente nueva y que ha venido a ser una piedra angular, no solamente en el diagnóstico, señores, sino también en la neurorehabilitación en base a la neuroplasticidad. Me place presentar a mi compañero y amigo, al licenciado Alejandro Mariñez. ¿Cómo estás, Alejandro? Saludos, ¿cómo está, doctora? Muy bien, agradecida de que estés aquí. Yo también me siento muy agradecido por la invitación y me alegra mucho estar acá. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, dónde te formaste, qué haces, Bueno, este ejercicio que te apasiona. como base yo hice la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en Neuropsicología en la Universidad de Salamanca, en España. Con ello también actualmente estoy haciendo el doctorado, el cual me falta alrededor de un año para terminar. También en Neuropsicología. Y pues nada, al llegar al país, al regresar al país, comencé a impartir cursos de neuropsicología. Luego tuve la oportunidad en Baní, en un centro llamado Sepia Sur, que recoge muchos pacientes del sur. Tuve la oportunidad de comenzar a ejercer la neuropsicología tanto en adultos mayores como en niños. Ahí tuve que especializarme también en neuropsicología infantil. Luego con Cognitiva RD, en el Centro Médico Moderno, tuve la oportunidad de comenzar a ver pacientes ya con Parkinson, con Alzheimer, con esclerosis múltiple. Comencé a ver casos más variados, sobre todo en adultos mayores, a raíz de las evaluaciones neuropsicológicas que son oportunas cuando se hace este tipo de diagnóstico. Los neurólogos y los psiquiatras responsables estos días nos solicitan ese tipo de evaluaciones y se hace un trabajo muy interesante. Alejandro, las personas escuchan hoy
esta profesión. Pero, ¿qué es un neuropsicólogo? ¿De qué se encarga? No es un psicólogo, No, no es un neurólogo. la neuropsicología, no. Está ahí entre dos. Cuéntame. La neuropsicología hace como, siempre le decía yo a mi profesor que la neuropsicología hacía un regreso de la psicología a lo que era biológico, ¿no? Porque la psicología tuvo un momento en el que se divorció totalmente del aspecto fisiológico y consideraba y estudiaba simplemente la mente. Pero la neuropsicología regresa a las bases hacia lo que es cerebral, porque a raíz de ciertas cosas, de ciertos estudios que se comenzaron a hacer hace alrededor de 100 años, se dieron cuenta de que daños cerebrales cambiaban la conducta. Usted sabe que la neuropsicología realmente comienza con el caso de Phineas Gage. Correcto. En el caso de Phineas Gage, esta persona trabajaba en construcción y una varilla le atravesó acá lo que es la parte frontal del cerebro, ¿no? El lóbulo frontal del cerebro. Sobrevivió, quedó todo bien, pero su conducta cambió. La mujer dijo, me cambiaron el marido. Exactamente, comenzó a realizar conductas que no eran socialmente aceptadas. Su conducta cambió. Y ahí nos dimos cuenta realmente, fue cuando se dieron cuenta realmente de que la conducta está producida por el cerebro, ¿no? Entonces, el neuropsicólogo lo que hace es eso, estudiar el cerebro, pero a nivel funcional. Correcto. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre el cerebro y la conducta? Y a nivel de neuropsicología clínica, entonces, estudia cómo un daño cerebral puede provocar cambios en la persona a nivel de atención, a nivel de memoria, de planificación, de su capacidad de resolver problemas complejos, de su capacidad de cambiar su actuar en caso de que el medio lo demande, ¿no? Esa capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Y así se estudian una serie de procesos que se ven afectados en enfermedades neurodegenerativas que nosotros ya hemos mencionado. Entonces la neuropsicología se enfoca en eso. En ayudar también, bueno, el punto principal de la neuropsicología también era ayudar al neurólogo a identificar cuáles eran las áreas cerebrales que estaban afectadas, porque si ya habíamos identificado que para prestar atención utilizamos tal o cual área, si la persona está teniendo problemas en esa parte, aunque no se vea en un estudio de neuroimagen, aunque no se vea en una tomografía o en una resonancia, entonces uno podía hablar a nivel funcional y decir, mira, tal y tal área del cerebro se encuentra afectada, aunque no se vea una atrofia en esa parte del cerebro, porque a veces todavía los estudios de neuroimagen no van tan al dedillo, ¿no? Tan a nivel celular, vamos a decir, o ya se está hablando incluso a nivel cuántico. Exacto, a menos que sea un estudio, como dices tú, una resonancia magnética funcional. Importante que lo menciones porque a pesar, por ejemplo, de que el primer caso, el caso de Agustín Detter, que fue cuando Alois Alzheimer descubrió el caso cero, era una mujer que llegó con un delirio celotípico, que el marido le estaba haciendo infiel, un señor que era prácticamente con una actitud muy parsimoniosa, ceremoniosa, practicante, y esta señora tenía este delirio celotípico, y luego siguió su caso hasta el final, hasta que le practica la necropsia y ve que a nivel cerebral hay un daño en las estructuras que sabemos que están afectadas. Pero tal vez en el momento en que Alois Alzheimer ve este cerebro, no sabe tan claramente cómo funcionalmente están afectadas esas áreas y cómo esas áreas de manera enhebrada tienen que ver con la parte cognitivo-conductual. Ya hoy por hoy, la neuropsicología sí nos permite de una manera clara, diáfana e impoluta saber cuáles son las áreas que están involucradas, y yo coincido contigo que nos acerca de nuevo a la parte biológica, porque hasta nuestros grandes maestros, Freud, Jung, Jasper, estamos como en una parte totalmente cierta, pero un poco abstracta. Totalmente teórica. El yo, el super yo, y bueno, y es válido, ¿no? Es válido, pero nosotros anatómicamente no sabíamos dónde ubicar eso. Exactamente. Yo creo que tal vez el caso de Phineas Gage es como el precedente, y bueno, a partir de ahí también otros casos de pacientes que han sido más famosos que sus propios médicos. Sí, claro, como el caso de siempre se me olvida, H.M. Sí, de Henry Mollison. El caso más famoso Henry Mollison. dentro de la neuropsicología y dentro de la neurología realmente. Sí, el caso de la amnesia, el preso de su memoria. Preso de su memoria, sí. Bueno, ya aclarado lo que es un neuropsicólogo, qué es la neuropsicología y viendo un poquito de la historia de la neuropsicología. Otra cosa, doctora, que escúchame que la interrumpa, que se me olvidó añadir.
es también que el neuropsicólogo, aparte de la evaluación, como usted ha mencionado, también es partícipe de la neurorehabilitación. Claro, eso lo podemos tocar un poquito más adelante, si te parece oportuno, en los tratamientos no farmacológicos. Sí. Sí, porque yo creo que hoy por hoy, y viéndonos tal vez un siglo atrás a don Ramón y Cajal, y a esta frase que tanto nos gusta, es todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro. De Nobel a Nobel, desde Cajal hasta Kandel, que fue con su descubrimiento de la elipsia, cuando ya se sentó claramente, mira, la neuroplasticidad es algo real, Exacto. no es algo abstracto. O sea, ya sabemos que sí, que existe la neuroplasticidad, que existe neurogénesis, gliagénesis, que hay áreas en el cerebro que producen células cuando hay células dañadas, y que el cerebro, aunque no puede propiamente neuroregenerarse, pero las células que están alrededor pueden acoplarse para suplir esas funciones. Entonces, vamos a dejar esa parte de la neurorehabilitación para hablar luego más adelante de esa herramienta tan importante, tan pivotal y fundamental que tenemos para tratar a los pacientes con deterioro cognitivo, en el caso de nuestros pacientes con Parkinson, pero en cualquier caso, no importa que sea un trauma, que sea una injuria vascular, que sea un paciente con cualquiera de las demencias con una etiqueta X. En ese mismo hilo conductor, me gustaría también preguntarte, comúnmente nosotros, y yo decía al principio como introito a la conversación, que el deterioro cognitivo leve es una entidad que a veces nosotros lo escuchamos y pensamos que es como el estadio temprano de la demencia. Y incluso muchos médicos, yo diría que especialistas y subespecialistas suelen confundirlo. O sea, sabemos que el deterioro cognitivo leve no necesariamente va a evolucionar a una demencia, y que el deterioro cognitivo leve puede estar en los estadios premotores del Parkinson. Aunque todavía no haya síntomas motores, es importante saber que un 20 a 30% de los pacientes tendrán deterioro cognitivo leve. ¿Qué es un deterioro cognitivo leve? Usualmente cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, estamos hablando de una serie de, vamos a decir, pequeños déficits que se van presentando en la forma en la que el paciente funciona, ¿no? Y son unos déficits específicos, sobre todo relacionados con la memoria, en la cual el paciente comienza a recordar menos información que la que usualmente recordaba. Y una de las particularidades del deterioro cognitivo leve es que el paciente es consciente de que eso le está ocurriendo. No tiene anosognosia. No tiene desconocimiento de que tiene ese problema. No tiene anosognosia. Ya cuando hablamos de anosognosia, ya el deterioro cognitivo no es leve. Ya. No es leve. Es severo, de moderado a severo, severo. Entonces, por lo tanto, el deterioro cognitivo leve no solamente viene acompañado de esos pequeños déficits, que ahí es donde la evaluación neuropsicológica nos ayuda a determinar estos déficits que está presentando la persona se pueden catalogar como deterioro cognitivo leve, o incluso están siendo provocados por otras cosas. Porque a veces cuando uno se mete en el estudio cuando uno se mete a evaluar a la persona, uno tiene que discriminar entre muchos elementos, no solamente los procesos cognitivos, sino también emocionales. Se encuentra que hay una persona que, bueno, sí, tiene un déficit leve de atención, pero está depresivo, pero está deprimido, está ansioso, entonces no está durmiendo bien. No está durmiendo bien, ahí entonces se habla de otras cosas. Pero sí, en el deterioro cognitivo leve, lo que sucede es que la evaluación neuropsicológica nos ayuda a determinar si esta pérdida de memoria o esta pérdida de funciones es realmente patológica. Ahí viene el asunto, si es realmente patológica, porque hay personas que van llegando a una edad, tenemos 65 años, por ejemplo, y pensamos, no, eso es normal, yo tengo 65 años, es normal que se me olviden las cosas. Sí, bueno, es normal no que se olviden, sino que uno tenga ciertas dificultades para recordar, no las recuerda tan rápido como antes, pero las recuerda. Ahora, la evaluación neuropsicológica nos ayuda a determinar, ¿es patológico o no? Y es como usted dice, no siempre que hay un deterioro cognitivo leve quiere decir que eso va a devenir en demencia, pero es cierto que hay un porcentaje de personas que presentan deterioro cognitivo. Hay una alerta. Es una señal de alerta, exactamente. Por eso, cuando ya se presenta un deterioro cognitivo leve, aunque no haya resultados adversos en un estudio de neuroimagen, aunque no se haya encontrado nada, siempre se le recomienda al paciente que se dé seguimiento, que se reevalúe cada cierta cantidad de tiempo, que haga cambios de estilo de vida, en la alimentación, que se ejercite, si no está durmiendo bien, que mejore también su forma de dormir. Y si se crea terapia también, la terapia ayuda mucho a ayudar con a desarrollar más estrategias y a fortalecer ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con eso. Una de las cosas que los expertos siempre señalan que
la grisura, o sea, esa línea entre el deterioro cognitivo leve y una demencia en estadio incipiente es que no quebranta la autonomía del paciente. No. O sea, además de que no hay, hemos usado esta palabra, Ujú. anosognosia, desconocimiento de la enfermedad, náusea de conocimiento, anosognosia, Ujú. es que el paciente es autónomo totalmente. Sí. En el momento en que se quebranta su autonomía, su autovalencia, ya estamos tal vez en un estadio temprano de algún tipo de demencia, que es raro si ya en un paciente... No, ya en ese caso no se habla de deterioro cognitivo leve, ya en No, ese claro, caso. cambiamos la taxonomía. Exactamente, ya hablamos de moderado a severo. Claro, claro. Te lo mencionaba porque eso de la fase premotora, cuando el paciente Ujú. todavía lo que tiene es trastorno del sueño, Ujú. o sea, en la fase premotora lo que vemos es lo siguiente. El paciente en fase premotora tiene trastorno disautonómico, o sea, Ujú. puede tener constipación, problemas en la vejiga, trastorno del sueño REM como parasomnia, o sea, trastorno de conducta asociado al REM, sueño terriblemente vivido, sueños lúcidos, piernas inquietas, movimiento periódico de las piernas, cualquiera de las parasomnias, o puede tener una depresión que no necesariamente es reactiva, sino una depresión de causa X relacionada con la enfermedad, hiposmia, el trastorno del olfato, todo lo que son los biomarcadores clínicos que se ven en la fase premotora, pero todavía no tiene síntomas. Por eso es premotor y se ve de 10 a 20 años antes de la enfermedad. Y aquí podemos ver a veces, en muchas ocasiones, deterioro cognitivo leve. Sí. En el Parkinson específicamente, lo que se encuentra usualmente a nivel estadístico, se encuentran dos cosas que son fundamentales, tres cosas que son fundamentales en el tipo de deterioro cognitivo leve que se presenta en un paciente con Parkinson, que es una reducida velocidad de procesamiento. Claro. De alguna u otra manera comienzan a pensar más lento, le toma más tiempo razonar. La bradifrenia. Exactamente. Lo otro es un déficit de atención selectiva, marcado, y un déficit de memoria que es menor que si fuera la enfermedad de Alzheimer. Incluso en su fase inicial, ambas, cuando se comparan los dos deterioros cognitivos leves, en el Parkinson hay un déficit de memoria, pero mucho más reducido que en la enfermedad de Alzheimer, en la cual el paciente comienza a recordar menos información de la que hubiera podido recordar antes de que la enfermedad comenzara. Hemos insistido que el problema de memoria, el trastorno neurocognitivo del paciente con Parkinson no es necesariamente nésico. No. O sea, hemos insistido siempre que es un problema en velocidad de procesamiento, Exactamente. planeación, ideación, ejecución, atención. Exactamente. Eso es lo que se ve. Es que al haber es que a veces uno habla de estos procesos, doctora, como si fueran procesos separados. Yo siempre le digo a los estudiantes de psicología, bueno, uno habla de estos procesos separados, pero en realidad son procesos unidos. El cerebro trabaja en conjunto. Son subdominios. Exactamente. Una persona que comienza a presentar un déficit de velocidad de procesamiento, por lo tanto tiene la memoria de trabajo afectada. Entonces tiene un déficit. ¿Qué es la memoria de trabajo? Usualmente me gusta decir que la memoria de trabajo es un tipo ejecutivo especial de la memoria en el cual se almacena información, pero también se manipula. Y esta información tiene un carácter pasajero, pasajero, como claro. recordar un número de teléfono hasta el momento en que tengo que apuntarlo. Puede ser que ya mañana no recuerde. Que hoy por hoy es una de las memorias que está más afectada. Sí, totalmente. De hecho, hay investigadores que hablan de la memoria de trabajo como la real base de la inteligencia. Eso es lo que se está hablando ahora, porque cuando hay déficit de memoria de trabajo, usualmente se encuentra un nivel de inteligencia reducido. Pruebas de escala de inteligencia como la de Wechsler para niños y adultos considera la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento como uno de los grandes factores para determinar el factor de inteligencia G o el factor de inteligencia general. Entonces, está muy afectada porque ya la educación no es como la de antes. Antes mandaban a uno al colmado, por ejemplo, y uno tenía que recordar cosas que uno debía de comprar. Claro que sí. Y eso a la se biblioteca. la memoria. Exactamente. Te mandaban a la biblioteca, los números no eran en el celular, eran números que tenías que multiplicarlo tú y eso. Antes uno tenía que grabarse los números de teléfono en la cabeza. Todavía yo recuerdo un número de teléfono de aquella época, pero un número de teléfono moderno yo no lo recuerdo. Bueno, se ha dicho que esta es la única generación que ha roto las leyes de Lamarck. Sí. Que la generación subsiguiente debe ser más inteligente a la anterior, pero esta es la generación que ha roto esa ley. Primera vez que una generación saca menos resultados en pruebas de inteligencia que la generación anterior, desde que las pruebas de inteligencia se inventaron alrededor de los años 60, 70. Pero volviendo al tema del Parkinson, hay algunos trastornos. Sí, bueno, escúchame, no terminé la idea.
decía eso mismo, que al tener una velocidad de procesamiento reducida y al tener una memoria de trabajo reducida y al tener un nivel de atención reducido, la memoria como sistema se ve afectada. Porque si no en su término, netamente. Exactamente. Es decir, la persona no está prestando atención, no está prestando la atención debida, obviamente la información no se va a registrar como se debería. Pues son procesos que van unificados. Eso es lo que viene ocurriendo aquí realmente. No tal vez un déficit de memoria como tal, pero se refleja en la memoria. Hay algunos elementos también de la parte cognitiva que se ve muy afectados y que son barreras invisibles, pero que molestan de manera visible y real al paciente, como la flexibilidad cognitiva y la cognición social, que se ve mucho afectado en el paciente con Parkinson, sobre todo en las relaciones interpersonales, de pareja y demás. Háblanos un poquito de eso y de tal vez de estos términos que yo estoy hablando aquí como si los demás fueran neurólogos y neuropsicólogos. Sí, bueno, lo que pasa es que como voy diciendo, la memoria de trabajo, la atención selectiva son procesos que están muy asociados con el lóbulo prefrontal, que se ve afectado en Parkinson. El lóbulo prefrontal se ve afectado en Parkinson. Las áreas motoras que son del lóbulo frontal también se ven afectadas. Comienza toda esa afectación a nivel frontal. Y cuando estamos hablando de corteza prefrontal, estamos hablando de la dirección, de la conducta. Eso mismo, ¿no? La capacidad de yo poder identificar que estoy enfrentando un problema y que el método que yo estoy utilizando para enfrentarlo no es el adecuado, tengo que cambiar. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos flexibilidad cognitiva. Esa capacidad que yo tengo, no solamente de cambiar de un plan de acción cuando veo que este plan no me está funcionando, sino también de identificar, ¿no? Eso es el monitoreo de las actividades. El cerebro tiene un monitoreo, como cuando uno lee una palabra que no está correctamente escrita y el cerebro inmediatamente reconoce que no está correctamente escrita. Eso es un tipo de monitoreo. Yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no es correcto, entonces cambio y lo comienzo a hacer de manera correcta. Eso es flexibilidad cognitiva. Y se encuentra que estadísticamente los pacientes con Parkinson están afectados cuando se le aplican tareas que... Y los familiares me dicen a mi doctor, él se cogió con eso. Sí, entonces hay eso a nivel, exacto. Ya eso es a nivel neuropsicológico, ¿verdad? Pero a nivel de la vida real se refleja con terquedad. Sí, Hércules se cogió con eso. No, señor, él no se cogió con... Y más cuando a veces tienen disregulación dopaminérgica. Exactamente. Por tema de fármacos. Entonces tienen fenómenos de doping que hacen lo mismo, exactamente, repiten exactamente. Ahí se ve ya el déficit de flexibilidad cognitiva. Repiten acciones a pesar de que no le está generando el resultado que ellos quieran. Se vuelven tercos, las cosas tienen que ser como ellos digan. Sobre todo porque la enfermedad de Parkinson, y dígame usted, no sé si tengo la impresión equivocada, afecta más a los hombres que a las mujeres. No. Sí, estadísticamente es así. Entonces, usualmente los hombres son más resistentes a tratamientos, los hombres son más resistentes a... Tienen menos complianza al tratamiento, son menos adherentes, hay más sesgo, tú sabes que... Exactamente. Ahí hay un tema del heteropatriarcado, los hombres son más resistentes a ser receptivos al diagnóstico. No sé si recuerdo, en la estadística dice que 40% más de hombres que de mujeres, ¿es así? Bueno, 2 es a 1. Okay. 2 es a 1 si vamos a esa relación, pero sí es más frecuente en hombres. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces el hombre al ser más resistente al tratamiento, al verse ciertas áreas del cerebro afectadas, se vuelve más terco, no quiere hacer la cosa que le dicen, no quiere hacer la cosa como se la dicen. Yo recuerdo un caso en particular, por ejemplo, que el señor no quería comer en la mesa, no había forma de obligarlo a comer en la mesa. Hay muchas situaciones que se dan por lo que el paciente no quiere comer en la mesa. Está la cialorrea. El tema del babeo. El tema del babeo es una cosa que el paciente éticamente lo desmoraliza mucho. Entonces hay que educar mucho de cómo el paciente debe comer sin que se sienta mal. Por ejemplo, tú has sido cabeza de familia durante mucho tiempo y de pronto hay que ponerte almohadones para que tú estés recto, hay que subirte la mesa, hay que ponerte algo debajo. Encima de eso, cómo tú te ves estéticamente. Es una decisión de familia integrar y hacer al paciente partícipe de la comida. Es uno de los actos sociales ancestralmente que longitudinalmente nos integra. O sea, es uno de los actos sociales más fundamentales todavía, aunque comamos pegado con el celular. Entonces, otra de las cosas pero ahí todos juntos. Todos juntos, con el celular, pero todos juntos. Y lo otro es que con el tema motor desparrama pero hay platos con bordes, hay cubiertos con asas, hay cubiertos antitermor. O sea, hay que tratar de buscar estrategia, unificar todos los modelos, inclusive la mecatrónica. Tiene guantes antitemblor para que el paciente... No es el tema,
Tal vez en un momento Sí. podríamos tratarlo en un nuevo podcast, pero hay que integrar al paciente porque no podemos alienarlo 2 veces. Sí, O sea, alienarlo con la enfermedad y alienarlo Claro. con sus propias barreras que él tiene. sí. Pero yo me refería incluso antes de que los síntomas se desarrollen tanto. Me refiero como a la terquedad del paciente. O sea, me refiero a como un déficit cognitivo o lo que nosotros llamamos un déficit neuropsicológico. Así, bueno, déficit de flexibilidad cognitiva. Pero cómo se refleja eso en la vida real del paciente, se refleja así. Se refleja con ese tipo de conductas, de que no quiere hacer la cosa como le están diciendo que debe de hacerla o no, o la cosa tiene que ser como él diga y no como los demás digan. Entonces se dan ese tipo de casos. Hay una mortificación, yo diría, muy medular en los familiares. Y es el hecho de que tú sabes que el Parkinson no se diagnostica por estudios, excepto el caso del DASCAN, que no se hace aquí. Es un estudio costosísimo. Si el paciente se lo quiere hacer, hay que llevarlo fuera. Pero el diagnóstico de Parkinson, desde 1817, que Sir James Parkinson describió su primera serie de casos en la Gaceta Londinense de Neurología, es un diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente hace un turismo médico, el periplo de un neurólogo a otro neurólogo, doctor, es que no me encuentran nada en los estudios. Te pregunto, ¿las baterías neuropsicológicas en este caso pueden ser una herramienta altamente sensible y altamente específica para poder diagnosticar pacientes, por ejemplo, que puedan tener algún deterioro cognitivo altamente sugestivo de Parkinson cuando todavía el paciente no ha desarrollado un signo motor claro? No, yo no diría realmente que las pruebas neuropsicológicas sean tan sensibles como para decir ese Tiene deterioro. un perfil cognitivo de Parkinson. Se puede decir. Se puede decir, pero no te diría es Parkinson. Ujú. O cualquier neuropsicólogo pudiera, no sé, por eso, Sugerirlo. o sea, me refiero a que pudiera debatir lo que yo voy a decir a continuación, porque al final todo es línea de conocimiento, todo es líneas teóricas. Muchas veces uno se encuentra con unos neuropsicólogos que decimos esto, otros se encuentran con otros que dicen aquello. No considero que las pruebas neuropsicológicas sean sensibles para decir esto es Parkinson. Son lo suficientemente sensibles para decirte, mira, ese paciente presenta un perfil que aparenta ser de Parkinson. Por eso en los informes neuropsicológicos uno es cuidadoso. Uno dice, mire, el perfil del paciente aparenta ser un deterioro cognitivo leve producido por algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, posiblemente Parkinson, Ujú. a descartar por neurología. Porque el peso de la no puede ser único. Por ejemplo, yo sé que en Parkinson usted tiene una serie de marcadores Claro. que le indican si esa enfermedad es Parkinson. Hay biomarcadores clínicos. Hay biomarcadores clínicos. La evaluación neuropsicológica sería un dato más que le daría peso al diagnóstico. Pero diagnosticar, que yo agarre un informe neuropsicológico o agarre un paciente que no lo ha visto nadie y diga, usted tiene Parkinson, creo que no. Lo que yo sí creo, y aquí te voy a tirar una ¿cómo que llaman? Un bucapié. Vamos. Es que, por ejemplo, en los Parkinson Plus, Ujú, porque yo he tenido reportes de ustedes, ujú. en el caso de Cognitive RD. Bueno, doctora, recuerde que estamos refiriéndonos a deterioro cognitivo leve. No, ya hablando Porque de cualquier hay- trastorno cognitivo. Ok, no, porque hay momentos ya en que hay cosas que son muy notables, Ajá. dependiendo del grado en el que el paciente le llegue a la evaluación. Déjame, antes de entrar a la pregunta, de tirarte bucapié, Ujú. recordar Me que estaba cuidando antes. no, desde el punto de vista de los circuitos dopaminérgicos, siempre que pensamos en Parkinson, pensamos en este circuito nigroestatal, que es el que tiene que ver con la dopamina en el estriato, que es el que tiene que ver con lo que es temblor, rigidez, aquinesia, temblor en reposo, rigidez y aquinesia, que es el lentor en los movimientos. Pero hay otros circuitos. Están los circuitos mesocorticales, tubuloinfundibular y los circuitos, me falta uno que ahora mismo no recuerdo, pero que tienen que ver con otras funciones. Por ejemplo, el circuito mesocortical tiene que ver con la parte cognitiva. Tubuloinfundibular tiene que ver con la parte cognitivo-conductual. Y así, o sea, pensamos siempre en esa parte motriz. Entonces, sí, por ejemplo, cuando hay ya un cuadro de un trastorno neurocognitivo, una demencia asociada al Parkinson, sí existe un patrón. O sea, Sí, que sí, ustedes sí. lo pueden determinar con las baterías cognitivas Sí, y claro. diferenciarlo de otras demencias. Sí, claro. En ese caso sí. ¿Cuál sería Uno- el perfil? Uno pudiera, en perfil uno comienza, en el perfil del Parkinson, por ejemplo, uno comienza a ver
que al paciente le toma más tiempo realizar acciones que a otras personas. Digamos que una prueba llamada TMTA, en la que tiene que enlazar una serie de números del 1 al 25, una persona comúnmente lo hace en 29 segundos. Ya en Parkinson tú comienzas a ver que a la persona le toma 1 minuto, 1 minuto y medio, lo cual sería ya demasiado tiempo. Entonces, en ese tipo de pruebas, porque está relacionado con la velocidad de procesamiento y está relacionado con memoria de trabajo también. Estamos hablando ahorita. Exactamente. Comenzamos a ver tiempos de respuestas más largos. Mientras, por ejemplo, que en el Alzheimer, muchas veces el paciente presenta un tiempo de respuesta bueno y presenta buenos niveles de atención sostenida y atención selectiva, mientras que en memoria se cae. Mientras que en el Parkinson yo veo velocidad de procesamiento, veo déficit de atención selectiva, veo un déficit de memoria que es leve y veo otros déficits relacionados de manera ejecutiva y digo, bueno, este perfil parece más de Parkinson que de Alzheimer. Mientras que en el Alzheimer, en un deterioro cognitivo leve de Alzheimer, por poner un ejemplo, puede ser que al paciente le vaya bien casi todo, menos en memoria. Exacto. Menos en memoria. Le va bien en atención, le va bien en velocidad de procesamiento, le va bien en memoria de trabajo. Pero en memoria específicamente, a largo plazo, lo que nosotros llamamos memoria a largo plazo, que ya es, qué sé yo, 20 minutos, ya el paciente se nota que hay un deterioro franco. Que hay un deterioro franco. Entonces, esos pequeños perfiles uno lo va buscando. A eso es lo que nosotros llamamos perfil. ¿Cómo le va? ¿Le fue bien en atención o le fue mal en atención? ¿Le fue bien en memoria o le fue mal en memoria? ¿Le fue bien en velocidad de procesamiento o cómo es? Entonces ahí voy viendo. Por eso ahorita mencioné 3 que son importantes para que son velocidad de procesamiento, a su vez memoria de trabajo. Lo estoy llamando lo mismo porque al final la memoria de los trabajos es la que yo uso para determinar cierto tipo de informaciones. Entonces, la velocidad en la que lo hago. Atención selectiva, memoria, tanto a corto como a largo plazo. Y para allanar un poco esos términos, el paciente bradifrénico que piensa lento, la mayoría de las veces el pariente piensa que está apático, o sea, que está sin emociones, patos sin emociones, o sea, que no está expresando emociones. Lo que pasa es que o que está anedónico, que no tiene deseo de hacer las cosas. Y es primero porque tiene un problema en la expresión de la cara, o sea, tiene amimia, hipomimia, o porque tiene esa disminución en procesar la información que está llegando y para procesar la información y devolver la información que está procesando, codificándola, integrándola y dar una respuesta concreta a lo que se le está demandando. En la observación clínica que uno hace en el paciente, el primer día que va, uno se da cuenta porque tú le haces una pregunta y él tarda un poco más en responderte. Tan sencillo como es. Correcto. Que tú le haces cualquier pregunta y él... Dígame, ¿dónde usted vive? En la calle, cosa que una persona comúnmente diría en la calle tal y tal. Correcto. Ahí uno comienza a darse cuenta de que hay un déficit de velocidad de procesamiento. Bien, pero para las personas que nos escuchan, la bradifrenia es un problema, hablamos de las barreras, hemos hablado de varias barreras invisibles. Hay que ser empático, hay que... tener paciencia. Esa paciencia, esa empatía y nosotros sí tener esa inteligencia, esa flexibilidad cognitiva para poder cuidar de aquellos que en su momento tal vez nos cuidaron. Por eso que en la parte del familiar yo siempre les digo lo mismo, les digo, mira, ten paciencia, no es porque él quiere, ¿verdad? Porque nadie quiere, lo que le mencionaba al principio sobre el deterioro cognitivo leve, es que el paciente es consciente de que no está funcionando como funcionaría normalmente y eso provoca problemas incluso emocionales porque ya la persona está sospechando, sobre todo depresión, porque ya la persona está sospechando que algo le está ocurriendo. Entonces está pasando por un proceso, ya si llegó a neuropsicología, ya está pasando por un proceso neurológico, ya está yendo a hacerse estudios, ya está pasando por un proceso angustioso por dentro y eso hay que comprenderlo. O sea, no es porque él quiera, le digo a los pacientes, téngale paciencia, que esa es la forma en la que se refleja este tipo de enfermedades. Por suerte ustedes también en la batería cognitiva incluyen esa parte del inventario del Beck y el de Hamilton. En mi caso sí, siempre me gusta ver los aspectos clínicos o dependiendo de la edad del paciente, la escala de depresión geriátrica. Exacto. Si yo voy viendo, siempre me gusta ver el aspecto clínico para ver cómo le ha estado afectando. Porque al final, a veces el paciente viene con una queja cognitiva y cuando tú lo mides a nivel de prueba cognitiva le va bien, pero entonces la ansiedad y la depresión está a millón. Sí, los cuadros ansiodepresivos
hay que recordar también que cuando un paciente está pasando por un proceso ansiodepresivo, no solamente tiene lentitud en Ujú, el sí, procesamiento, claro. porque está inatento, o sea, Ajá. está en todo y no está en nada. Sí. O sea, tiene pensamiento negativista, está rumiando. Básicamente está pasando por un proceso que no solamente afecta sus emociones. Ujú. Emoción es cognición, todo eso va de la mano. Claro. Otra El cosa primer problema de eso, doctora, es el déficit de sueño. es uno de los, O sea, es una de las puntas del iceberg. sí, claro, exactamente. Que de una u otra forma siempre va a afectar de una manera cognitiva. Ya sea la depresión. a corto, mediano y a largo O sea, plazo. la depresión, problema de sueño. Parkinson, problema de sueño. Alzheimer, problema de sueño. O los problemas de sueño están detrás de muchas enfermedades neurológicas, psiquiátricas o psicológicas que afectan la cognición también. Ujú. Claro que a veces pasa, doctora. Por eso me gusta incluir estos datos clínicos. Es porque el paciente en la prueba neuropsicológica le va bien. Aunque tenga una queja cognitiva, porque en la vida es más demandante que una prueba neuropsicológica. En la vida no le está yendo bien, se está confundiendo porque tiene mucho estrés en el trabajo y tal. Pero cuando tú vas a la prueba neuropsicológica le va bien porque en esa base está bien. Pero entonces nivel alto de ansiedad, nivel alto de depresión. Entonces, aquí no hay un problema cognitivo, aquí hay un problema emocional. Total. Entonces, por eso es bueno incluir ese tipo de datos en una buena evaluación neuropsicológica. En el caso de Parkinson también, porque no solamente estamos buscando los déficits, sino que estamos buscando cómo se siente el Qué paciente. bueno que mencionaste esa parte. Hay que como que darle un poquito la El vuelta. el bienestar mental del paciente. El bienestar mental y también equilibrar emociones, ánimo, como tú bien dices, sueño. Nosotros debemos salvaguardar esas esferas del paciente, porque al fin y al cabo, mens sana incorpore sano. Si la Claro. mente está enferma, o sea, nosotros tenemos un paciente con Parkinson, a todo esto tenemos un paciente con Parkinson, pero que además está durmiendo mal, se siente mal por su enfermedad o se siente mal porque siente que está haciendo una carga para la familia, que no es raro, sobre todo en los hombres. Los hombres tienen un estigma, un tabú, porque siempre han sido proveedores y de pronto no son proveedores, al contrario, son una carga. Si no tienen una inteligencia emocional, si no... Y ojo, que eso lleva mucho al suicidio, ¿eh? Son que tener los ojos son abiertos. más proclives a la depresión, a ideas suicidas y al deterioro cognitivo temprano. Incluyendo que el tema de las hormonas en las mujeres también es una impronta, porque las mujeres con la disminución de los estrógenos también son proclives a desarrollar el deterioro cognitivo. Pero para tocar tal vez un punto álgido que creo que no debe quedarse sin resaltar, el tema de los puntos neuropsiquiátricos. O sea, las alucinaciones, el delirio. Nosotros sabemos que el Parkinson, en teoría, es una enfermedad de adultos mayores. Pero cada vez nosotros vamos viendo pacientes más jóvenes, pacientes con presentaciones más agresivas, y ha cambiado un poco el paradigma y la definición de la enfermedad de Parkinson, en todo el sentido de la palabra. Tanto que nosotros decimos ya que el Parkinson no es una enfermedad neurológica, sino una enfermedad sistémica, porque sabemos que tenemos alfa-sinucleína en el intestino y que esa alfa-sinucleína está ahí décadas antes. Por alguna razón hay hiperpermeabilidad y el tema de la disproteinopatía y demás, pero son aspectos patogénicos que no vale la pena resaltar. ¿A dónde me dirijo con este comentario? Me dirijo a que los aspectos neuropsiquiátricos son una espina que descalabra todo lo que es el organigrama de la familia, más que la misma enfermedad. Y por eso hablaba de que es un segundo duelo. Cuando un paciente empieza a tener estado de puesta de sol, que es el estado crepuscular, cuando son las 5, las 6 de la tarde, ya eso es cuando el paciente tiene una demencia, empieza a decir, yo me voy para mi casa, están en mi casa, recógeme para mis cosas, no es que deje a la niña sola, no es que tengo que ir porque dejé la puerta abierta. O el paciente que empieza, por ejemplo, con una psicosis en la noche o con ese despertar confuso. Entonces, es un paciente que necesariamente va a necesitar una intervención farmacológica, transdisciplinar, la terapia cognitivo-conductual. Y yo sé que tú no tienes especialidad en eso, pero tienes conocimiento sobre eso. ¿Qué importancia cobraría en este tema? Porque ya hablaríamos un poquito de los medicamentos, muy abuelo de pájaro. Yo diría que en este caso, mientras el deterioro cognitivo es leve, sirve de mucha ayuda. Pero ya llegado a cierto punto, van a ser los familiares que van a necesitar este tipo de terapia. Bueno, sí, ya un paciente que ya ha llegado a un nivel de demencia, un paciente ya que presenta alucinaciones, ya un paciente que son ergodistónicas. Exactamente. Ya
llegados a este punto, la terapia cognitivo-conductual no ayudaría mucho. En ese caso, mejor sería continuar con la estimulación cognitiva, en este caso. Pero sí, los familiares van a necesitar. ¿Funciona la estimulación cognitiva para esa estela de síntomas neuropsiquiátricos? Siempre la estimulación neurocognitiva siempre tiene la particularidad de que en los estudios siempre sale como que mejor hacerla que no hacerla. Es de estas cosas que, bueno, sí, le pasamos que yo cuántas terapias a un paciente y encontramos mejores resultados a pesar de, después de, ¿verdad? Test, retest. Agarramos al paciente, le pasamos 12 terapias y al final había mostrado mejorías en tal y tal cosa. A veces las mejorías no son estadísticamente significativas, pero siempre hay mejoría. Entonces nosotros siempre decimos es mejor hacerla que no hacerla. Okay. Aunque la diferencia no se vea tanto. Pero un cerebro que uno lo mantiene estimulado, un cerebro que uno lo mantiene en ejercicio, claro. Es mejor que un cerebro que uno lo sienta en una mecedora y punto sin hacer nada. Esa es la gran verdad. Siempre se recomienda. Lo que me refiero es que este tipo de terapias conversacionales, ya el paciente ha llegado a un momento en que tiene una demencia, tiene un deterioro cognitivo severo, tiene alucinaciones, tiene delirios, psicosis. Tiene delirios. No, tendría que sentarme a ver, y como usted bien dijo, no es mi especialidad, tendría que sentarme a ver cuál sería la función de la terapia cognitivo-conductual en este tipo de casos. No creo que llegado a este punto sea algo que realmente valga la pena. Bien. Lo fundamental en esto es, yo creo que la transdisciplinariedad, o sea, cuando estamos tratando a un paciente con Parkinson, reconocer y entender que es un paciente que va a necesitar apoyo de un psicólogo, un neuropsicólogo, sí, un neurólogo, un psiquiatra, un nutricionista, un fisioterapeuta. Ojo, doctora, no digo que no, sino que no he leído sobre eso. Sí, claro. Quedó que habría que sentarse como a investigar realmente. A las estadísticas. Exactamente. A ver las investigaciones, sí. Sí, porque sería bueno conversar con un colega que hizo un estudio con una serie de casos, pero eran 10 pacientes, sobre la terapia cognitivo-conductual y alucinación no farmacológica. Digo no farmacológica porque los pacientes estaban en levodopa, que no está tan relacionada a psicosis, pero bueno, en estadios avanzados puede producirlo. O sea, estaban fuera de mantadina, estaban fuera de anticolinérgicos, que son los que más... y encontró mejoría. Y vio mejoría según ese estudio, pero no es un estudio como para uno decir que tenga... Está interesante, ¿no? Un peso estadístico. Lo signo porque estuve presente en el estudio. Yo estuve con él cuando citamos los pacientes, aunque no fui parte del estudio, fueron pacientes algunos míos. Y como es una herramienta que no es farmacológica, bueno, todo lo que no sea, claro. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Sí. Entonces, para ir como cotejando algunos puntos. Primero, el deterioro cognitivo leve es una situación médica donde hay una afección cognitiva, pero que el paciente todavía no presenta una pérdida de su autonomía, tiene conocimiento de que hay esas fallas cognitivas y puede estar al principio inclusive de la enfermedad o en el curso de la enfermedad y que puede ser abordado de manera no farmacológica y que no todos van a evolucionar a demencia. Ya en los trastornos cognitivos avanzados, el paciente puede presentar efectivamente síntomas esencialmente de la parte prefrontal, como ralentización del pensamiento, de la ideación, la planeación, la ejecución, que se va a presentar, para que nosotros sepamos, en términos netos, en bradifrenia, lentitud, pero también en inflexibilidad cognitiva, que sería como un poco terco en las cosas. Sí. Reducir la capacidad de razonamiento, dificultad para resolver problemas complejos. Tal vez un déficit así como para poder enfocarse en las cosas, o sea, una marcada fluctuación de atención. Ok, sobre todo en relación al ritmo circadiano. Entonces, trastorno del sueño, trastornos neuropsiquiátricos, el abordaje transdisciplinar. Desde el punto de vista farmacológico, está aprobado el uso en el estadio moderado severo, a inhibidores de la acetilcolinesterasa, y en los estadios severos se puede utilizar lo que modula el glutamato, como la memantina, o combinaciones. En este caso es importante resaltar que hemos hablado de manera sostenida de la neuroestimulación, basándonos en el concepto de neuroplasticidad, que ya es un concepto que está aceptado desde hace mucho tiempo, que el cerebro tiene capacidad de generar nuevas células, neurogénesis, de convertir células neuronales a partir de las células gliales,
que no son neuronas, sino células de sostén, que es lo que llamamos gliagénesis, formar nuevas sinapsis, que es lo que se llama sinaptogénesis, y también resaltar y recalcar la importancia de tener esta capacidad de empatía, de paciencia con los pacientes, porque este pensamiento lento, ralentizado, no es porque quieran, sino porque tienen sus afecciones que son propias e inherentes al curso de la enfermedad. Ya por último, no sé si tú quisieras dejar algunos puntos o asuntos para llevar, Bueno, cápsulas para llevar. simplemente añadir que es importante la evaluación neuropsicológica en este tipo de procesos. Motivamos a los neurólogos a que cuando lleguen este tipo de pacientes no se haga la evaluación, porque muchas veces, como usted ya había mencionado al principio, el deterioro cognitivo puede aparecer incluso antes de los síntomas motores. O sea que sería importante identificar en ese momento si hay o no un deterioro cognitivo leve. Yo siempre he dicho ya que los pacientes que pasan de cierta edad, es bueno siempre que vayan a neurología, como las mujeres van a ginecología y como los hombres debemos ir a urología después de cierto tiempo. Me parece responsable eso. Además de que ayuda mucho tener una línea base. Una buena evaluación, aunque el paciente le vaya bien, pero ya entonces si tenemos una línea base, puedo entonces comparar luego 3 años después cómo va. Se mantienen los procesos. Y si tú me permites interrumpirte, eso, lo que tú dices, iría muy en consonancia con los objetivos de la OMS, que es lo que se ha propuesto entre 2020 y 2030, que es el envejecimiento sano. Si tenemos una batería cognitiva base en un adulto mayor, y eso nos permite también determinar tempranamente cualquier situación que podamos trabajarla sin fármacos, solamente con neuroestimulación, claro, una dieta antiinflamatoria, ejercicio. Motivar a la persona a hacer cambios reales en su vida. Change lifestyle, cambien el estilo de vida. A nivel de alimentación. A nivel de alimentación, y los 3 doctores por excelencia. De estilo de vida también. Claro, cambien el estilo de vida, o sea, porque creemos que es solamente el tema de adherencia al tratamiento, pero no. La mejor pastilla para el Parkinson es una pastilla que no se toma, que es el ejercicio. La única que reduce para todo. cronoplástica y patoplásticamente la enfermedad es el ejercicio, porque estimula el BDNF, el factor de crecimiento neuronal. Y fuera de eso está también las dietas antiinflamatorias, como la que hemos hablado siempre, la variante de la dieta mediterránea, que tienen antioxidantes, resveratrol, fitosteroles, y que pueden ayudar a evitar el estrés oxidativo, que al fin y al cabo es lo que... Siempre se recomienda la alimentación mediterránea y la japonesa, siempre son las que sí, cuando estudiamos las zonas azules, esos supercentenarios y centenarios hasta los 109, supercentenarios hasta 119, son personas que siempre se abocan a llevar estilo de vida de esa línea. Generalmente son personas que viven en zonas pequeñas, con bajo carga de estrés. Generalmente son gente que tienen una vida social relativamente activa, porque tienen un núcleo, cumplen con sus rituales desde siempre, comen lo más orgánico de su huerta, cultivan su propia comida. Esa parte yo la recomiendo también usualmente, que se relacionen socialmente, que no se encierren entre 4 paredes. Eso evita que el frontal no se atrofie. Claro, ¿no? Es que ahora nosotros, la costumbre de estar entre las 4 paredes, de no querer salir, de no querer ir a ninguna parte. Y el confinamiento no nos ha ayudado mucho. No, y si algo probó el 2020 y la pandemia fue eso, que el confinamiento no nos ayuda en nada. Y menos si estamos entonces en la boca del lobo, como eso, si estamos a miras de un diagnóstico. Creo que en ese caso habría que hacer como este poema que dice que en el momento en que algo se va a apagar es cuando debe más encender. Entonces hay que vivir más la vida en ese momento, salir más, hacer más ejercicio, comer mejor. Pero requiere de mucho coraje. Requiere de mucho coraje. Y de parte de mucha motivación de parte de los familiares de los pacientes también. Pues tal vez hay una invitación ahí a los médicos, al personal de salud, a educarse y a autoeducarnos sobre ese... A recalcar sobre la importancia. A recalcarle a los pacientes y a los familiares de ese aspecto, el aspecto social. Pues no es solamente tome este medicamento. No, tenemos que volver a la medicina integral. Exactamente, y preventiva. Bueno, yo creo que aquí podemos cerrar este podcast de esta segunda entrega de Parkinson Talk. Ha sido un deleite, una exquisitez conversar con nuestro compañero, colega y amigo, el licenciado Alejandro Manilles, que es psicólogo, neuropsicólogo, especialista también en neurorehabilitación, parte del equipo y la fuerza de trabajo de Cognitive RD y un gran amigo.
animoso y entusiasta del estudio de las emociones. Y bueno, será hasta una próxima entrega. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por estar pendientes. Si les gustó, difúndanlo, compártanlo y recuerden, esta parte de nosotros que le damos a ustedes es porque somos parte integral de esta vida que se mueve y que, como Heráclito decía, un hombre no baja dos veces al mismo río. Cambia el hombre o cambia el río. Mutan mutandis. Hasta una próxima entrega.